Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, buenos días. Estamos en nuestro programa semanal de Fora Aduptas. Esta semana tenemos con nosotros a nuestro compañero Víctor Morales. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo Hola, vamos? Javier. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy hablaremos de la jornada laboral. Vale, antes de empezar a que nos expliques el tema de la jornada laboral, recordar nuestro Twitter, que es @atlegemabogados, y nuestro hashtag de este programa, por si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, que es hashtag Foraduptas, y el número de programa, que este es el programa 35, ¿no? Bueno, pues una vez hecha esta pequeña introducción, la jornada laboral, Víctor, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la jornada? ¿Cómo la definiríamos? ¿Duración? Perfecto, pues sí, la mejor primera pregunta que se puede hacer en este tema es ¿qué es la jornada, ¿no? ¿Qué se entiende por jornada? Esta no viene definida legalmente, siempre se entra a decir que la jornada pues será de tantas horas o tendrá ciertos límites, pero no te la define, ¿no? Entonces la definición, pues bueno, podría ser una definición aproximada de qué es el tiempo de trabajo o número de horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces puede ser una definición de lo que es una jornada laboral, que hay que diferenciarlo de otro concepto que es el horario de trabajo. ¿Vale? Muchas veces la gente confunde jornada con horario. Jornada es el número de horas que tú trabajas, de tiempo efectivo, y el horario es pues la hora de entrada y de salida diario de ese tiempo de trabajo. Hay que diferenciar entre una y otra. La jornada laboral se regula en una sección individualizada específica para ello del Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica laboral de referencia, en concreto entre los artículos 34 y 38, ¿de acuerdo? Y hay que decir que, si bien se regula de forma básica en el Estatuto de los Trabajadores, el grueso de esta regulación, sobre todo, se encuentra en los convenios colectivos, que recordemos que es aquella norma con rango legal, con rango de ley, que aplica a los contratos de trabajo de una empresa, de una plantilla, de una sección empresarial, etcétera. Vale. Y bueno, hay un tope máximo de jornada establecido por ley. La jornada en España trabajamos más que en el resto de Europa, trabajamos menos, porque siempre tenemos la fama de un poco de que somos un poco holgazanes, de que en el resto de Europa se trabaja más o más eficientemente. ¿Cómo es todo esto? Pues bien que apuntas esto, porque es un mito, ¿eh? El hecho de que los españoles somos holgazanes, al menos en el sentido de horas trabajadas, es un mito. Luego la efectividad es otra cosa, ¿no? Efectivamente. Sí. En cuanto al número de horas, digamos, en el trabajo, sí que somos de los países de Europa, incluso de la OCDE, que más horas hace. Lo que sí que es cierto son horas de trabajo, es decir, horas en que tú estás en tu puesto de trabajo. Otra cosa es la producción que tú saques en ese tiempo, ¿no? Y la verdad es que aquí sí que España, dentro de los países de la OCDE, son los menos productivos, es decir, por hora trabajada se produce menos. Nos gusta calentar la silla. Se podría decir así, pero también no tanto, es decir, la jornada ordinaria en España es de 40 horas semanales, ¿vale? 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, ¿de acuerdo? Eso significa que tú puedes estar trabajando, si así se pacta por convenio colectivo o entre empresas y representantes de los trabajadores, más de 40 horas semanales, 42, 43, las que sean, siempre y cuando estas luego en cómputo anual, el promedio, sean de 40 semanales, ¿de acuerdo? Pero sí que alguna semana por pacto se puede hacer más horas, y no serían horas extras, estaría dentro de la hora ordinaria. Lo que pasa que claro, a lo que tú comentabas, ¿no? De que si es productivo o no productivo,
Se habló a la palestra no hace mucho que Francia quería reducir las horas ordinarias, pasarla de 40 a 35, si no recuerdo mal. Aquí también se abrió ese debate, porque es cierto, es decir, en un país que hace tantas horas y que es improductivo, pues quizá haciendo menos horas puedes llegar a ser más productivo. Pero bueno, esto es un debate más economicista, más de recursos humanos, que se nos va un poco de objeto de aquí del programa, ¿no? Pero sí, el tope, digamos, en España continúa siendo 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. Vale, ¿y la jornada cómo se distribuye? Pues mira, la jornada se distribuye atendiendo a lo que se pone en convenio colectivo. Pueden hacer jornadas de lunes a viernes, de lunes a domingo, depende de lo que se pacte, pero siempre hay que dejar un descanso semanal y diario que se tiene que respetar esa distribución, ¿de acuerdo? Que hablaremos ahora seguidamente de ellos. También decirte que esta distribución, en la nueva reforma laboral que surgió en el 2012, se estableció un incremento de lo que se denomina la distribución irregular de la jornada. ¿Esto qué significa? De ordinario, tú tienes una jornada a hacer. Es decir, a principio de año se ha de confeccionar un calendario laboral. El Estatuto de los Trabajadores te dice que se ha de colgar un ejemplar en el centro de trabajo. Pocos centros lo hacen esto, pero al menos sí confeccionar un calendario laboral en el que se establezca cuáles son las jornadas a realizar por trabajador. Esto puede ser su objeto de cambios, pero el calendario tiene que estar ahí. Lo que pasa es que se deja como dentro de lo que es la flexibilidad en los recursos humanos, la flexibilidad en el régimen laboral, se deja que el empresario, un 10% de esta jornada, hablamos en cómputo anual, pueda ser distribuida unilateralmente por el empresario. Pero igual se ha pactado una distribución de una jornada X, pero por razones productivas organizativas, a criterio del empresario, puede él imponer una distribución horaria determinada solo en un 10% del tiempo en el que tú trabajas en cómputo anual. Y bueno, hay trabajos en los que se realizan muchas horas, ¿no? Pero tiene que haber algún tipo de horario, se tiene que dejar algún tipo de horas entre que uno sale de trabajar. Por ejemplo, estoy ahora pensando en hostelería, ¿no? El tema de hostelería, que se hacen muchas horas en este tipo de, bueno, en este sector. Desde que uno sale hasta que vuelve a entrar a su trabajo, ¿tiene que haber un mínimo de horas? ¿No tiene que haber este mínimo de horas? Exacto, es un poco lo que hacíamos mención antes, ¿no? Que decía que seguidamente hablaríamos. Hay que respetar ese mínimo entre jornada y jornada, que esto sí que se establece en Estatuto de los Trabajadores, que el convenio colectivo te puede decir otro, pero no puede rebasar los límites de lo que te dice el Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? ¿Y cuáles son? El diario son 12 horas, es decir, entre jornada y jornada tienen que respetarse 12 horas. Puede haber, en aquella distribución irregular que hemos comentado, el empresario puede variar esa distribución de la jornada, pero siempre tiene que respetar ese mínimo de 12 horas. ¿De acuerdo? Otro mínimo también que establece el Estatuto de los Trabajadores es que el trabajo diario no puede superar las 9 horas. Tú puedes trabajar, acostumbran a ser 8 horas, un día puedes estar, pues se ha pactado así, que ese día trabajes 9 horas, luego otro lo compensas, pero nunca puede rebasar ese límite de 9 horas, ¿de acuerdo? Vale. Y hay una excepción que es con los trabajadores menores de 18 años, ¿de acuerdo? Aquí la ley es más garantista para estos trabajadores y lo que dicen es que estos trabajadores no pueden superar las 8 horas diarias de trabajo. Para los trabajadores mayores de edad, 9 horas, para los menores 8 horas, ¿de acuerdo? Otro mínimo es que en las jornadas en que se trabaje continuas, por ejemplo, que se haya trabajado durante 6 horas seguidas, se ha de respetar un mínimo de un cuarto de hora de descanso para ese trabajador. Para los que son... Cuarto de hora del bocadillo, ¿no? Dijéramos. Del bocadillo, de salir a fumar el piti, del café, pues ese cuarto de hora... ¿Nosotros podemos prescindir este cuarto de hora y que nos lo paguen? O... No. Estos son derechos...
es un poco como las vacaciones, no es un son derecho, irrenunciables, dijéramos, sí, ¿no? No es un derecho de ocio el trabajador, está pensado por la seguridad de ese trabajador, es decir, está más vinculado a la salud que al ocio, ¿de acuerdo? Porque si el trabajador no descansa, pues luego pues, pueden conllevar enfermedades, agotamientos, etcétera, ¿no? Está más por esta línea. Entonces, ese cuarto de hora son para trabajadores mayores de edad, para los trabajadores menores, pues otra vez, un poquito más, es media hora de descanso, y no ya por haber trabajado 6 horas seguidas, sino 4 horas y media. Bueno, o sea, los trabajadores menores de edad tienen esa garantía adicional, ¿no? Y luego hay otro descanso también que se ha de respetar, que es el semanal, ¿de acuerdo? Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, te establece que se ha de descansar semanalmente un mínimo de 1 día y medio. Eso en la ley. Luego, convenio colectivo, la mayoría ponen más. Por ejemplo, la hostelería, que has puesto tú el ejemplo, son 2 días. ¿De acuerdo? Te dice la ley que tiene que tener preferencia el fin de semana, que sean sábados y domingo a poder ser, o lunes. ¿De acuerdo? Son estos 3 días los que la ley te dice que tienen que ser como preferencia para que se marquen como de descanso semanal. ¿De acuerdo? El mínimo es 1 y medio, la mayoría de convenios establecen 2 días de descanso semanal. Eso es lo que tiene que respetar el empresario y también el trabajador. ¿Y qué es lo que pasa si no respeta estas diferentes horas de entrada, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que tiene que guardar una serie de horas desde que sale hasta que vuelve a entrar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna sanción prevista para el caso de que no se respete? O... A ver, efectivamente, hay sanciones, eso puedes poner una denuncia a Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo para eso es una infracción ya de este tipo, en el que ya conlleva su sanción, pero si en el caso que yo creo que tú estás apuntando es el de hacer horas extras, ¿verdad? Es decir, es posible que tu jornada... No, yo lo que estaba diciendo es, por ejemplo, tú sales de un trabajo a las 2 de la tarde y pues bueno, te hacen entrar... En vez de respetar la cantidad de horas que tú me estabas diciendo, pues te hacen entrar 4 horas más tarde. O sea, no respetan el límite de horas que tú me has dicho. Entonces, también me figuro que habrá algún tipo de sanción, ¿no? Sí, es decir, primero el trabajador no tiene por qué acatarlo. Es decir, el trabajador ha de saber que tiene esos máximos, digamos, esos descansos mínimos de 12 horas entre jornada, o 1 día y medio semanal, de ese descanso de 1/4 de hora si trabajas 6 horas seguidas, etcétera, ¿no? Eso sabe el trabajador que lo tiene como derecho. Es decir, si el empresario le dice, oye, no te voy a respetar esas 12 horas y entras antes a trabajar y por tanto tú no descansas 12 horas entre jornada y jornada, sino que haces menos, pues claro, aquí el trabajador tiene toda la facultad y todo el derecho de decir, no, yo entro, yo tengo que respetar mi jornada, yo entro cuando me toca, no antes, punto. Si el empresario, la única herramienta que podría hacer para corregir la actitud del trabajador sería sancionarlo o advertirlo, y no lo va a hacer, porque sabe que está fuera de la legalidad. Claro. ¿Sabes? De todas formas, si el trabajador, como también en el derecho laboral existe la figura, el principio de solvete et repete, es decir, primero acata y luego si acaso tú demandas o reivindicas, si el trabajador opta por la vía de acatar esta orden del empresario, siempre puede poner en conocimiento de estos hechos a la Inspección de Trabajo para que actúe, por ejemplo, o poner demanda también. Vale. La Inspección de Trabajo será más rápida que no poner una demanda por esto. Y en cuanto al tema de las horas extras, ¿qué son? ¿Qué son las horas extras? ¿Hay un límite de horas extras? Efectivamente, también las horas extras se pueden definir como todas aquellas que se realicen por encima de la jornada ordinaria, ¿de acuerdo? Estas deben compensarse siempre y te deja la ley 2 opciones, o la compensas económicamente o la compensas dándole pues, esas horas de más trabajadas descanso retribuido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la modalidad? ¿Cómo sé yo que tengo que descansar o que me tiene que el empresario pagar más por una hora extra que yo he hecho? Bueno, esto se establece en el convenio colectivo. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, la norma que te regula estos supuestos. En ausencia de pacto, que en el convenio colectivo, la ley te dice que en defecto de pacto deben ser compensadas mediante descanso, dentro de los 4 meses siguientes a su realización. Las horas extras, para que te hagas una idea, hay sectores en el que están prohibidas. Bueno, has apuntado tú el sector de hostelería, pues precisamente en hostelería no sé qué es uno de los sectores donde más se hacen, precisamente, claro. Sí, ahí está un poco la ironía.
por convenio colectivo se prohíbe la realización de horas extraordinarias. No sabía. Pues esto. sí, simplemente. Sector transporte me figuro que igual también, ¿no? Transporte de escolares y cosas de estas así. Esto no lo conozco tanto, había que mirar el convenio colectivo, el convenio que se aplica a estos sectores, pero el de hostelería, que sí que lo he trabajado, estos ya te lo prohíben expresamente. Otros, por ejemplo, no. Es decir, los que trabajan en oficinas y despachos, tampoco es que esté prohibida la hora extra, pero también decirte que la hora extra no se considera como hora extra aquella en la que el trabajador tiene que hacer más horas porque ha habido, por ejemplo, por fuerza mayor, o sea, ha habido un destrozo del local, o ha habido, yo qué sé, un apagón o lo que sea, pues, y luego hay que producir, ¿no? Y hay que ir a trabajar. Pues esto no se entiende como hora extra, se entiende esas horas que son de trabajo ordinario, pero que están por encima de tu jornada. Es decir, son horas normales en las que tú te hacen trabajar más de las que te tocan, ¿no? He dicho te hacen trabajar más, pero la hora extra, por definición, es por acuerdo. Eso también. La que no es por acuerdo es cuando es por fuerza mayor, esto que hemos comentado. O sea, son voluntarias, no te pueden obligar a hacer horas extras, ¿no? En ningún momento. Exacto. Y si te dicen que las tienes que hacer, es lo que has dicho tú, solve, repete, las haces y luego lo pones en conocimiento de inspección de trabajo o lo comunicas a la empresa de alguna manera o que quede constancia fehacientemente, ¿no? Efectivamente. ¿Entiendo? Y aquí ha habido, y aquí saco a colación una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la Sala de lo Social del 19 de febrero de 2016. En esta sentencia lo que te vienen a decir básicamente es que ahora, que antes no se hacía, ahora toda empresa tiene obligación de tener un registro de jornada. ¿Qué es esto? Un registro de jornada es decir, todas las horas trabajadas por cada trabajador en la plantilla. Y la tiene que comunicar, darlo por papel o por mail, algún medio de soporte en el que el trabajador tenga conocimiento de esas horas que ha estado trabajando. O sea, se las tiene que comunicar al trabajador. Efectivamente, ¿de acuerdo? Esto ahora, la Audiencia Nacional ha decidido que eso se tiene que hacer así ahora. ¿Eso por qué? Porque si no vacías un poco el contenido de la hora extra. Es decir, yo no sé si estoy haciendo horas extras o no, porque al final, si no tengo un soporte en que me diga que estoy haciendo estas horas efectivas, ¿cómo puedo yo luego demostrar que he hecho horas extras? Más de las que se pueden hacer legalmente, ¿no? Exacto. No sé si me has comentado cuántas eran. Como mucho el límite de horas extras son 80 al año. 80 al año. No se pueden hacer más. Sí que he tenido clientes que es una barbaridad las extras que han hecho. Igual doblado, hacen 80 en un mes, ¿no? 80 horas extras en un mes. Igual en 3 o 4 meses ya te la han hecho, ¿no? Sí. Y es una barbaridad, ¿no? Pero o sea, la realidad al final te encuentras que se da de bruces con toda esta normativa y es como si no existiera, ¿no? Pero existe, es decir, no pueden hacer más de 8 al año. Y la ventaja... 80. Ay, perdona, 80, tienes razón. Y la novedad es, a raíz de estas sentencias, que ahora las empresas, esto sí que lo quiero comunicar a la gente, ahora las empresas tienen la obligación de llevar un registro de jornada de cada trabajador y comunicárselo. Esto a efectos de prueba tiene su cosa, tiene su virtualidad, porque claro, si ya existe esta obligación, ahora... probar el exceso de horas extras es muy sencillo, a no ser que la empresa misma pues falsifique su propio registro. Entonces es fácil decir ahora, es más fácil como trabajador poder demandar por decir por horas extras, porque dice, mira, he hecho estas horas extras, requiero a la empresa, o solicito que se requiera a la empresa que me aporte al acto de juicio pues estos registros de jornada, y claro, si no los aporta, pues ya sabes, la ficción legal de que si no la aporta se entiende que es lo que hemos puesto en la demanda y por tanto las horas extras son más fácil de poderse probar, ¿no? Esto sería una vertiente de esta importante sentencia. Luego, un poco también a raíz de las horas extras son el trabajo nocturno, ¿vale? Que también existe, es decir, el trabajo nocturno se realiza, ¿de acuerdo? Y es un turno que también tiene su especificidad en la regulación laboral. ¿Cuál es? Se considera trabajo nocturno aquel que va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Por tanto, si un trabajador plega, me invento, a las 12 de la noche, que sepa que hay 2 horas en las que hay una nocturnidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque... o se tienen que compensar o se tienen que abonar económicamente. Efectivamente. Entonces, el trabajo nocturno, la ley te dice que ese trabajo se tiene que compensar económicamente de forma no inferior a lo que equivale a una hora ordinaria no nocturna. Es decir, y al final, en la práctica, el convenio colectivo siempre lo que hace es
obligar al empresario a abonar un poco más esas horas nocturnas. Plus de nocturnidad, ¿no? Que se llama. Efectivamente. Entonces, aquellos trabajadores que plegan a las 11, a las 12, a la 1 de la noche, que sepan que hay esas horas, a partir de las 10, en que ya pueda haber ahí nocturnidad. ¿De acuerdo? ¿Qué especificidad tiene más estos trabajadores? El turno de noche no puede superar las 8 horas diarias de promedio. Aquello que hemos dicho de 9 anteriormente. Aquí son un poquito menos. Aquí 8, no más. ¿De acuerdo? Los trabajadores menores de 18 años no pueden hacer esos turnos, otra vez otra garantía para ellos. Y bueno, básicamente la retribución ya la hemos comentado, especifica en el convenio colectivo. Y ya está, estas serían un poco las especificidades de este trabajo turno-nocturno. Vale. ¿De acuerdo? Y en cuanto entrando en otro tema, ¿nosotros podemos modificar nuestra jornada laboral de alguna manera? Bueno, y en su caso, ¿cuál sería la manera? Si se pudiera, ¿cuál sería la manera de modificación de esta jornada laboral? Exacto, comentamos ya en otros programas uno específico sobre esto, modificación sustancial de condiciones de trabajo, en el que entraba esta modificación de jornada. Pero sí hemos comentado que la distribución de jornada qué era y cómo se regulaba y qué conllevaba. También decir que esa distribución no es fija en el tiempo, puede cambiarse como por pacto, por ejemplo, entre trabajador y empresa. De hecho, decir, mira, es que me va bien otra jornada distinta, pactamos que la distribución sea diferente a la que he venido haciendo hasta ahora. Se puede hacer. Siempre que se respeten esos mínimos que hemos comentado, se puede hacer. ¿Se puede hacer unilateralmente por el trabajador? También. ¿Se puede hacer unilateralmente por el empresario? También. ¿Con qué condiciones y en qué circunstancias? Por el trabajador, por ejemplo, el artículo 34.8 de Estatuto de los Trabajadores te dice que para conciliar tu vida familiar y personal, tú puedes solicitar a la empresa que se adecúe esa distribución de tu jornada a esa conciliación. ¿De acuerdo? Eso entramos ya en un tema más farragoso porque la empresa se puede oponer y hasta al final, pues si se reivindica vía demanda, será un juez quien decida qué distribución de jornada, atendiendo a lo que aportan las partes, va a ser, ¿no? Otro que puede hacer el trabajador de manera unilateral es por cuidado de hijo, que también comentamos ya en otros programas esta facultad, ¿no? Que es solicitar al empresario una reducción de jornada, que entonces se reduce de proporción también el salario, y una concreción horaria para ese cuidado de hijo menor de 12 años o persona de discapacidad a tu cargo, ¿no? Entonces, en estos casos también el trabajador unilateralmente puede solicitar ese cambio o esa distribución de jornada diferente a la que venía haciendo. Y el empresario también lo puede hacer. El empresario lo puede hacer atendiendo a causas organizativas, técnicas, productivas o económicas. Tiene que hacer un procedimiento no judicial, sino un procedimiento que te marca la ley, que tiene que comunicarse por escrito con un periodo de antelación de 15 días a su efectividad, por qué se le cambian esa distribución de jornada, por qué se le cambia, se le reduce la jornada o se le cambia la concreción horaria, y tiene que hacerse en 15 días de antelación, comunicarse por escrito, y aquí el trabajador, y eso lo comentamos ya en otro programa, lo que puede hacer es acatarlo, demandarlo, impugnarlo porque es improcedente, porque esas causas legales por las cuales el empresario puede modificar unilateralmente esa jornada no se dan, o puede rescindir el contrato de trabajo con 20 días de indemnización. Entonces, un poco las razones de cómo se puede modificar la jornada. Es decir, que no es fija. Existen procedimientos, el más común es el común acuerdo entre las partes y luego las que se pueden imponer por uno o por otro lado. Vale, perfecto. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo, despedir este programa y más que nada pues recordar a nuestros seguidores que cualquier pregunta que tengan sobre lo que ha estado explicando hoy nuestro compañero Víctor se pueden dirigir a nosotros con el hashtag #foraduptas y el número de programa de hoy, que es el número 35. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta luego, nos despedimos por el momento. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.